Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy continuamos con ese proceso que está en curso en el país y es básicamente la renovación de varias instituciones, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público. Todo está ocurriendo a la vez. Y para entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las distintas fuerzas que se están moviendo, pues hemos convocado a dos personas que le dan una lectura constante al país. Me refiero a Renzo Rosal y Douglas González. Gracias por acompañarnos. Douglas, quisiera iniciar con usted. ¿Cómo podemos entender este momento? Estamos, como decía, con varios frentes, podríamos decir, al mismo tiempo. Hablemos por partes. Entremos primero al tema más candente esta semana, que es la Corte de Constitucionalidad, y que pues ya vimos lo que ocurrió. ¿Cómo entender lo que pasó? Hay básicamente dos casillas por llenar, podríamos decir, en la Corte de Constitucionalidad. Una es el Congreso, otra es la del Ejecutivo. ¿Cómo va eso hasta el momento? Sí, tal vez para poner en contexto a los televidentes y radioescuchas del programa, creo que hay que hacer hincapié, hay que regresarnos unos 4 días a un consenso que ya estaba casi conformado alrededor del magistrado suplente actual de la Corte de Constitucionalidad, Ronnie López, y alrededor de la abogada Ana Isabel Antillón. Hasta el día viernes ese era el consenso que había en el Congreso y parecía muy sólido. A partir de ese viernes empezaron a caer los consensos e inicialmente se corrió un rumor, porque hasta ese momento era un rumor, que varios diputados esgrimían, sobre todo jefes de bloque que habían recibido llamadas de parte de la Embajada de Estados Unidos, concretamente del encargado de negocios, y que eso los había hecho cambiar su postura, porque abiertamente se les había dicho que o se les había requerido votar por el licenciado Roberto Molina Barreto. Ahí se rompió el consenso de lo que había y se conformó un nuevo consenso alrededor de Roberto Molina Barreto y Luis Rosales como suplente, ¿verdad? Eso estaba listo para ser votado ayer martes, pero sucedieron varias cosas al mismo tiempo. El rumor de una supuesta intervención de la embajada creció y el mismo presidente de la República se pronunció de una manera muy enérgica, dejando entrever de una forma muy diplomática, pero al mismo tiempo muy clara, que si era cierto que la embajada de Estados Unidos a través de su encargado de negocios estaba interviniendo en esa decisión, que eso dañaría seriamente, y aquí estoy hablando literalmente, eso dañaría seriamente las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos. A partir de ahí no se dio la sesión porque aliados del Ejecutivo y oficialistas sacaron el quórum de la Junta Directiva, no integraron la Junta Directiva al no presentarse 4 secretarios y la votación finalmente nunca llegó a darse porque no se abrió la sesión. En este momento nos podría decir que era la pregunta inicial, nos encontramos en un impasse porque todavía hay negociaciones. Primero, insistiendo en Roberto Molina Barreto, pero hay una corriente muy fuerte que ya habla de una tercera vía o de un tercero en discordia, descartando a los dos candidatos que anteriormente habían corrido con más fuerza en el Congreso. Y precisamente esa era mi duda, Renzo. Ante esa lucha que se está dando entre unos y otros, ¿cuál es la posibilidad que surja una tercera opción, pues que satisfaga, digamos, a ambos grupos en disputa? Bueno, creo que hay que dividir de pronto la pregunta en esas dos partes, ¿verdad? Por un lado, la posibilidad creo que está en la medida en que de pronto si mañana jueves se hubiera otra vez, se repitiera el episodio de ayer martes, en términos de que no se logran los suficientes votos de uno ni del otro, lo que estaríamos entrando, o quizá ya no entramos, a un proceso de desgaste de las dos candidaturas y que por lo tanto por esa misma presión se necesite para oxigenar el proceso, para oxigenar la elección y lograr la viabilidad, porque no olvidemos que por delante tenemos fechas, deadlines, que tampoco hay como mucha cancha para jugar, obligaría entonces a pensar en relevos. Pero hay que ver eso, si estamos hablando de relevos en los dos grupos, en las dos posiciones, o solamente relevos en términos del candidato que está siendo más cuestionado. Me refiero a Molina Barreto. Si lo que estamos hablando es un proceso de que ese desgaste obliga a que haya la necesidad de un tercero que se involucre. Dicho lo anterior, el otro elemento importante a considerar es que en cualquier caso, relevos o no, se necesitan votos.
y construir otra vez una buena cantidad de votos en favor de ese supuesto grupo, esos supuestos jugadores de relevo, también es algo que no se construye. Es decir, si ahora para tener a Ronnie López por un lado y a Molina Barreto por el otro, los dos grupos no han logrado los votos suficientes, ¿quién garantiza que ese tercero en discordia pueda lograr los votos suficientes? Yo creo que también el tema de satisfacer a ambos grupos lo veo muy difícil. Yo creo que ninguno de los grupos va a quedar, no podemos hablar de que sea una candidatura de cohesión, una candidatura unísona. Vamos a lograr, en cualquier caso, que un grupo, una alianza se imponga sobre la otra. Y en ese sentido, Douglas, dos preguntas. Primero, ya está definido en el Colegio de Abogados las personas que van a integrar la Corte de Constitucionalidad, que de alguna forma se le ven cercanos al oficialismo. El mismo presidente tiene que elegir, esa es una decisión pendiente. Por tanto, muchos interpretan que el oficialismo ahí tendría 2 votos seguros en la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte, digamos, está las personas que fueron nominadas por la Corte Suprema de Justicia y por la USAC, que se le vería como opositores, si se le quiere llamar así. Y pues lo que se va a definir en el Congreso es básicamente la balanza, ¿no? O sea, hacia dónde va a tener más votos favorables la Corte. Es como un voto decisivo. Por esa razón es que estamos en esta lucha, podríamos decir, bastante encarnizada por definir esa candidatura, número 1. Y número 2, el Congreso. ¿Hasta cuándo tiene para elegir? ¿Y qué margen de maniobra tiene en términos democráticos con lo que hizo el día martes? ¿Es democrático? ¿No lo es? Algunos creen que es cuestionable. Bueno, tal vez para responder a la primera, en el papel sí. En el papel sí implicaría que quien decida el Congreso constituiría el fiel de la balanza en la correlación de fuerzas de la Corte de Constitucionalidad en un aparente 3-2 a favor de la corriente que mueve tanto el gobierno como, digamos, algún sector de la población que lo que pide es un cambio, ¿verdad? La no renovación de los mismos cuadros que gestaron esta captura, este secuestro de las instituciones que perfeccionó Alejandro Yamatei. Yo creo que ahí esas 2 fuerzas son las que están en disputa, unas por sostener ese régimen que apuntaló Yamatei y lo perfeccionó, y las otras por de alguna forma encontrarle fisuras para poder tener alguna esperanza de cambio. Sin embargo, yo pensaría que van a haber más combinaciones posibles. Mazariegos demostró tener bastante cintura y prácticamente quemó sus naves con el pasado de Consuelo Porras y de Leila Lemus y optó por el futuro. Entonces yo vería el voto de Mazariegos hacia futuro un poco más transaccional, dependiendo de cada una de las votaciones que le toque, no alineado ni a lo que se conoce como el pacto, ni tampoco alineado al gobierno, sino un poco más transaccional en función de los intereses que pudiera tener hacia futuro el rector. Ahora, con relación a la correlación de fuerzas, lo que tenemos es un choque entre los que tienen los votos en el Pleno y los que tienen el control de la Junta Directiva. Cada uno está usando sus armas hasta que no encuentre un consenso. Lo que sucede es que quienes tienen el control de la Junta Directiva, lo que están ganando es tiempo para encontrar a un tercer candidato de consenso o lograr si su candidato logra los votos, por un lado, y por el otro desmontar un poco esta burbuja artificial que se formó en donde se amenazaba que si no se elegía Molina Barreto se iba a estar en contra de la Embajada de Estados Unidos. Esa es una cuestión de tiempo, de hecho ya se ha ido cayendo poco a poco, pero mientras más tiempo tengan, tendrán tiempo los emisarios del presidente de ir a Washington y aclarar las cosas y enviar una nueva señal directamente desde el Departamento de Estado. Renzo, se ha presentado un recurso en contra de la elección que se hizo en USAC, a la Corte de Constitucionalidad, y por supuesto se habla de que se podría presentar algún recurso en contra de los nominados por el CAN. En este contexto, ¿hay posibilidades que eso prospere? Sobre todo porque estamos hablando de que tiene que haber un recambio en la Corte de Constitucionalidad. Hay una fecha límite, entiendo que es el 14 de abril. Los tiempos deberían de respetarse, ¿no? No caer en enredos legales que pues simplemente ponen una tensión en las instituciones del país que no debería. ¿Van a prosperar
ese tipo de acciones? Lo primero es que hace semanas que se venía de alguna forma planteando el escenario de la aplicación o de la presentación de este tipo de recursos precisamente para tratar de darle largas al proceso. Y ahora lo estamos viendo ya en la práctica. Esa hipótesis se está como confirmando. Yo creería que de momento la viabilidad, digamos, de esos recursos va a depender un poco del juego de los diferentes tableros. Aquí estamos hablando de un tablero central, pero alrededor son 5 tableros de las designaciones y cada uno de ellos parecería que también tiene sus tableros adicionales. En concreto diría que al día de hoy yo tendría mis dudas. Creo que la viabilidad la veo reducida de esos recursos. Primero porque, ¿qué implicaría? Digamos, que proceda el recurso en contra de la elección que se llevó a cabo en el Consejo Superior Universitario. ¿Implicaría repetir la elección? ¿Implicaría hasta dónde, digamos, se podría retrotraer el proceso? Y eso creo que está muy difícil de poderlo plantearlo o poderlo precisarlo con exactitud. Lo otro es que implicaría el atraso en los tiempos y eso le agregaría más dificultad a todo lo que estamos viendo. Entonces yo diría en concreto a la pregunta, veo difícil que prosperen estos recursos. Pero insisto, también hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad maneja su propio botón y ese botón, las intensidades, creo que las va a ir viendo en función de lo que suceda. Por ejemplo, ahora también entendería que hay algún recurso que se ha presentado, que no sé qué camino llevará, para cuestionar lo que pasó ayer martes en el Pleno del Congreso, que simple y sencillamente es la aplicación de las prácticas legislativas, que no le veo nada de anómalo, pero que algunos lo que quieren es un poco levantar la bandera de decir que lo que ayer ocurrió hubo algún tipo de elementos anómalos en el tema de la no reunión del Pleno del Congreso. Entonces yo creo que ese tipo de asuntos pretenden ensombrecer el proceso, pero no creo que de momento tenga mayor implicación, salvo que fuera ya una cosa decisiva, qué sé yo. Por ejemplo, si se insiste con la candidatura de Molina Barreto en el Congreso y eso se cae, si mañana fuera la votación o el próximo martes fuera la votación y en definitiva Molina Barreto no iría, ahí sí creo yo que ese mismo grupo, el denominado el pacto y demás, sí estarían dispuestos a terminar de quemar lo que les queda, digamos, porque la correlación les apuntaría a ser, digamos, muy adversa en función de lo que planteó Douglas anteriormente. Hay otros 2 procesos en camino. Uno es el Tribunal Supremo Electoral, el otro el MP. Hablemos del Tribunal Supremo Electoral. Ya está la lista de 20 en el Congreso, fue criticada, muchos comunicados de parte de cámaras empresariales, de organizaciones de sociedad civil, pidiendo al Congreso pues, que se depurara básicamente la lista y que se consideraran dentro de la lista pues, a los menos peor, podríamos decir. ¿Cómo ven que podrá terminar esto? Sobre todo porque es una dinámica en el Congreso y se está dando al mismo tiempo que la dinámica de la Corte de Constitucionalidad. Douglas, brevemente. Bueno, sí, por eso es tan importante la decisión o el acuerdo al que alcancen los diputados alrededor de la Corte de Constitucionalidad, porque uno entendería que esa base de 80, 90 diputados que elijan al magistrado titular y suplente es la que se quedaría, voy a ponerlo en términos muy coloquiales, con el pastel de decidir por los magistrados, ¿verdad? Que sería una hegemonía prácticamente en la que se conformaría. Por eso es que el centro de gravedad en este momento es tiempo. Molina Barreto está para ser hoy magistrado, pero cada hora que pasa es menos magistrado y es más alguien que empieza a emerger. Entonces la apuesta aquí es que si la sesión no se celebra el día de mañana, eso implicaría que la coalición que va emergiendo, ya sea por un tercero en discordia o por insistir con Ronnie, volvería a cobrar fuerza, ¿verdad? Entonces realmente por eso es tan importante, porque la coalición que logre elegir al magistrado será la que se quede finalmente como base para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Renzo, ¿coincide con ese análisis? Totalmente de acuerdo con lo que plantea el licenciado González y agregaría que dependiendo de quién se quede, digamos, con el tema del espacio en la Corte de Constitucionalidad, dependería cuál es el carácter de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo. Es decir, por ejemplo, si Molina Barreto se impusiera Molina Barreto o alguien de la misma corriente se impusiera en el caso del Congreso, creo que la idea sería de pronto que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral incorporar
a los que podríamos denominar hoy por hoy como impresentables, incluyendo los tres candidatos que tienen veto de la propia embajada de Estado, del propio gobierno de Estados Unidos, incluyendo algunos otros que también tienen veto de ese listado de 20. Caso contrario, si el otro grupo fuera el que ganara el espacio para la Corte de Constitucionalidad, de pronto lo que haría es que la votación del tribunal se deje fuera a los impresentables, así que se tenía que escoger, digamos, como de una lista de 15, no de 20. Ya nos queda pocos minutos, pero quisiera que pudiéramos hablar brevemente del proceso del Ministerio Público. Douglas, ¿qué podemos decir de eso? Porque claro, nos está generando más ruido la Corte de Constitucionalidad y el TCE, pero ¿cómo va ese proceso? Ahí también hay posibilidad que se entrampe, digamos, sobre todo con el cambio que se hizo en la tabla de gradación. Brevemente, ¿cómo va ese proceso? Bueno, dos cosas rápidamente resalto de este proceso. Ya se identifican dos bloques claros, uno de los decanos y las dos representantes del Colegio de Abogados, como un bloque sólido, un bloque de unos 8 decanos y las dos que hacen entre 10 y 12 votos constantes, y los votos que están votando con la magistrada presidenta actual de la Corte Suprema de Justicia, que varían entre 4 y 5. Por ahí va a estar, pensaría yo. El otro tema que condiciona un poco es que Consuelo Porras ha fracasado en sus dos intentos de postularse por dos cuerpos electorales diferentes. Y eso a efectos de la comisión de postulación le resta muchísima legitimidad, y el hecho que no haya sacado ni un solo voto en ninguna de las dos cuerpos electorales también compromete mucho que haya alguien que la apoye dentro de esta nueva instancia para un MP al que el mismo presidente ya anunció que no la va a elegir. Así es que yo creo que esto también es algo de resaltar. A pesar de que hubiera podido tener incipientes apoyos, sus dos fracasos estrepitosos en las dos postulaciones que hizo la hacen tener mucho menos valor a la hora de elegirla y de seleccionarla en la nómina de los 6. Renzo, ¿cómo termina ese proceso? Esto da como resultado el hecho de que va también otra vez, al igual que el caso del Tribunal Supremo Electoral, a ver si se incorpora o no como elegibles o para integrar la sexteta finalista del candidato para fiscal general, se integra o no a los peores cuadros, digamos, o si bien nos quedamos con un cuadro más recortado, donde pueden haber personajes no necesariamente tan oscuros, digamos. Yo creo que el tema de la tonalidad de ese grupo de finalistas va a depender muchísimo de los dos procesos anteriores, especialmente lo que termina digamos, de dilucidarse con el tema de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, se me ha terminado el tiempo, pero quisiera una breve conclusión. ¿Qué está en juego ahorita en el país? Renzo, empezamos con usted. Okay, bueno, creo que lo que está en juego es la posibilidad de la articulación de estos diferentes procesos. Si estos procesos nos puedan llevar a un escenario, digamos, casi que catastrófico de una total cooptación institucional, en donde estos grupos que están pulseando mucho por esto logran tener, o más bien, cómo puedan ganar terreno también por el otro lado, los grupos emergentes, los grupos que pueden contribuir en alguna medida a por lo menos establecer un proceso de estabilidad institucional. No digo de gran transformación, ni mucho menos, eso estamos lejísimos de que suceda, pero al menos de estabilizar la caída en la que nos encontramos. Douglas, terminamos con usted. Rápidamente, yo creo que lo que está en juego es la posibilidad que la gente vuelva a tener esperanza por lo que votó en las elecciones pasadas, ya hace 2 años casi, de recuperar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo de Guatemala, o bien que las mismas regresemos al sistema de captura y secuestro de las instituciones al que estuvo sometida y que no ha permitido que los cambios que la población ha exigido se implementen. Bueno, con esas palabras terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir dándole seguimiento a este proceso que, como ustedes dijeron, pues resulta fundamental para el futuro del país. A ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.